Qué hermoso es estar juntos en este mundo caído. Estamos en un mundo caído y vivimos con gente caída también, al contrario, de gente santa, ¿verdad? No todos somos santos aquí en este lado de la tierra, pero vivimos en un mundo caído con gente caída. Se hace muy interesante la vida, le echa sal a la vida, ¿verdad? Estar así. Y venimos ahora congregándonos, viendo la palabra de Dios en este día del Señor que nos ha permitido estar aquí. Y estoy bien emocionado porque vamos a comenzar una nueva carta en el Nuevo Testamento. Esta es la segunda carta de los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a comenzar en segunda de Corintios, capítulo 1. El apóstol Pablo, si se acuerdan, en la primera carta vimos allí un poquito de historia en la iglesia de Corintios, en la ciudad de Corintios, ¿verdad? Había mucha influencia pagana, mucha perversión. Era una perversión, había sacrificios a ídolos paganos, había los templos estaban llenos de gente que iba a hacer alabanzas con prostitutos y prostitutas, y había una perversión tremenda que existía ahí. Todo lo que era muy popular, la ciudad de Corintios, era como un lugar como pues tenemos hoy en día en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay lugares donde la gente va a Las Vegas o va a esto, el otro, porque ahí puedes hacer todo lo que tú quieras. Incluso la ciudad de Las Vegas, aunque hay cosas buenas ahí, ¿ok? Que pueden hacer, pero realmente el conocimiento de esas ciudades es la ciudad de pecado, ¿verdad? Y esta era igual, la ciudad de pecado. Los templos, había sacrificios y creaban un ambiente donde podía venir la gente y pues cualquier perversión en la mente. Había afeminados, había de todo tipo de perversión. Y era un espíritu muy oscuro allí. Pero aunque todo esto estaba y había obstáculos, Dios, sobre el Espíritu Santo, dejó que Pablo plantara una iglesia en el medio de esta ciudad perversa, de adulterio y de idolatría. Ese es el Dios al que servimos. En el medio de la oscuridad plantó luz. Y traemos a esta iglesia de Corintios. Obviamente la iglesia de Corintios nos enseña cómo no debemos de ser. Entonces, si quieres saber cómo no debemos de hacer, qué cosas no debemos de hacer, pues ahí tenemos la carta de primera y segunda de Corintios para que nos ayude, ¿verdad? Pero aún así, vemos que Pablo pudo plantar una iglesia y fue por el evangelio. Entonces, ¿qué nos dice? Que la solución para la oscuridad, la solución para el pecado, siempre es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es una estrategia, no es una nueva iglesia que sea atractiva al mundo, no es estrategias. Pues esas cosas pueden ayudar, pero siempre es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo pudo hacerlo por la gracia de Dios y poner ahí en una ciudad de inmoralidad, en una ciudad de idolatría, planta una iglesia en su segundo viaje misionero. Este era el segundo viaje misionero de Pablo. Esta puede ser la tercera o cuarta letra o carta. Esta puede ser la tercera o cuarta carta. No quiero confundirlos, ¿verdad? Pero vayan conmigo rápidamente a Primera de Corintios, aquí enseguidita, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 9, aquí está. Dice así: en mi carta les escribí que no
anduvieran en compañía de personas inmorales. En mi carta quiere decir que hubo otra carta, no la tenemos esa carta. Pablo ya les había escrito después de la primera carta de Corintios. Tenemos la primera carta de Corintios y luego aquí vemos que había otra carta, segunda o cuarta, podría haber sido segunda o tercera carta, pero en la sabiduría de Dios nomás tenemos estas dos cartas. Las otras cartas no las tenemos, pero Dios en su soberanía nos ha dejado estas dos cartas y por eso es primera de Corintios y segunda de Corintios. ¿Ok? Muchas veces este texto se usa para sectas y diferente gente que quiere confundir al cristiano y es mi responsabilidad exponer todo el texto para que cuando vengan y les digan, oye, ves, falta la iglesia, no falta nada. Dios nos dio primera y segunda de Corintios. Aunque hay muchas cartas que pueden estar ahí, Dios, el Espíritu Santo, dejó lo que está en estos 66 libros que tenemos en la Biblia. Amén. Esta es la segunda carta que hemos visto o que vamos a ver aquí. Entonces, Pablo, aquí hay una diferencia entre la primera carta y la segunda carta. Obviamente, me gustaría predicar sermones, ¿verdad? Y que salgan de aquí ya inyectados y perfectos toda la semana. Que todo lo que dije aquí en el sermón y la palabra de Dios salgan entre la semana y todo lo hagan perfectamente. Pero desafortunadamente no jala así la situación. Al menos en este lado de la tierra. Igualmente, Pablo escribe esta primera carta a los Corintios, una carta excelente, llena de doctrina, llena de enseñanza, pero no la recibieron como él hubiera querido que la recibieran. Incluso hasta comenzaron a atacar su carácter, comenzaron a atacar su ministerio, comenzaron a atacar su apostólico, que era apóstol. Y Pablo les escribe varias cartas y aquí tenemos esta carta. La primera carta vemos que Pablo estaba advirtiéndole en contra de las influencias paganas. Eso era lo que estaba haciendo en la primera carta. Les estaba advirtiendo contra las influencias paganas. En la segunda carta los advierte de las influencias judaicas, las influencias de los judíos. ¿Ok? En la primera carta Pablo da y nos enseña una profundidad en el carácter de lo que debe de ser una iglesia. Primeramente nos da una profunda entendimiento del carácter de una iglesia y en la segunda carta aquí nos da una profunda visión de su carácter y su ministerio. Aquí nos quiere enseñar su carácter personal y su ministerio. Quiero esta mañana poder darles un poquito de información sobre esta carta, qué es lo que causó a Pablo escribir esta carta, que llegó a este tiempo donde él sintió que tenía que escribir esta carta. Pablo escribió esta carta ahí en Macedonia y estas dos cartas que tenemos en las escrituras aquí, primera y segunda de Corintios, fueron escritas en 56, 57 AD, así se dice en español, ¿o? ¿Después de qué? Después de. Sí, ¿verdad? Y el Evangelio todavía no había sido escrito todavía. Ok, eso todavía no estaban las cartas de los Evangelios, pero Pablo ya había escrito estas cartas en ese año 56 y 57. El Evangelio fue escrito entre medio del 66 al 100. En esa por medio fueron escritos los Evangelios. Ok, todos los Evangelios y Apocalipsis fue el último libro que se escribió. Si quebramos este capítulo, vamos a comenzar este viaje en la carta de Segunda de Corintios y para que ustedes tengan un poquito de atención, quiero quebrar más o menos o quiero poner en secciones del contexto de la carta que vamos a ver. Primeramente, el capítulo 1 al 7, Pablo nos enseña sus tribulaciones y su consolación. Capítulos 1 al 7, vemos tribulaciones y problemas, aflicciones, y vemos la consolación en la que nos habla Pablo. Muchos teólogos, y yo pienso igual, esta carta no tiene la atención que se debe. Muchas veces segunda de Corintios la hacemos segunda,
¿verdad? Pero esta carta es bien importante para nosotros y quiero que esta mañana puedan ver eso. Quiero enseñarles por qué es tan importante. Porque para mí es una carta muy poderosa, una sección de las Escrituras, esta sección en la que vamos a estar. Es una sección muy poderosa en las Escrituras por lo que contiene. Contiene la consolación de Dios. Vemos que Dios consola a sus hijos. Es algo súper importante entender esta sección. Pablo tenía unas pruebas muy grandes, hasta ya no quería llegó a un punto donde ya no quería ni vivir. Si vemos a los profetas, el profeta Jeremías, había profetas, Isaías, Jeremías, donde Jeremías dijo, Señor, ya quítame la vida. Era mucho la carga, que era más que lo que él podía cargar. Dijo, pues nomás estoy aquí trayendo la ira a ti. Y no nomás era la ira, él podía ver lo que Dios iba a hacer al pueblo de Israel. Él podía ver la visión de cómo les iba a ir a su pueblo. Y él no quería ver eso. Era mucho más de lo que él podía sostener en él mismo. Entonces, vemos que Pablo hasta la vida misma dijo que ya no la quería. Y halló refugio y fuerza en la que no se compara en Dios. Ahí es donde halló su fuerza, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se refugió en Él, agarró fuerza allí y es a una gracia incomparable. Y eso es lo que tenemos en capítulos 1 al 7. En el medio de la sección, que es en el capítulo 8 y 9, vamos a ver ahí que aparentemente había una colección grande de dinero, ofrendas que iba a ir a levantar para ir a dejarle a los santos, y se mete un poco en el tema de las ofrendas y del dar. Por eso no hice una serie cuando tocamos ese punto en 1 Corintios de 20 semanas de dar, ¿verdad? Vamos a hablar de eso un poco más. O no necesitamos, la Biblia solo habla de esas cosas. Entonces vemos que la última sección es Pablo lo que hace aquí en los capítulos 10 al 13, se mete más en la defensa de su apostólico, de él ser apóstol. Y aclara cosas en su ministerio. Hay gente que está hablando mal de él, está atacando su carácter, a su integridad. Entonces Pablo se mete en la defensa y comienza a aclarar cosas y a explicar cosas de lo que estaba pasando en el ministerio de su vida. Entonces podemos ver aquí en este texto que en esta carta es bien importante y es bien personal. Vimos la primera carta era general, nos enseñaba individualmente al cristiano como iglesia, al cristiano como en la vida práctica, al cristiano. Aquí es algo más personal, es algo más personal en la vida. Vamos a leer aquí nuestro texto y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nosotros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para el consuelo de ustedes que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos.
y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecidas, sabiendo que como son coparticipantes de los sufrimientos, así también son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya tenemos la sentencia de muerte, a fin de que no confiaremos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que podemos venir y juntarnos para el propósito, Señor, de juntos congregándonos obedientemente, escuchar tu palabra, Señor, y ver tu corazón, Señor. Podemos ver aquí, Señor, que tú has prohibido, Señor, tu palabra para el bien de nuestras almas, Señor. Pero necesitamos, Señor, ayuda de ti, Señor, del Espíritu Santo, Señor, que nos dé entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría de la más alta. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que la palabra nos transforme, Señor. Porque lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo escribió esta primera sección, capítulos 1 al 7. Esta salió de él porque había mucha aflicción y mucha tribulación. En las iglesias pequeñas, más pequeñas que esta, créanlo, congregantes, ahí se juntaban 10 personas, 12 personitas. Y cada miércoles, eso era un día, cuando yo crecí, un día bueno, un miércoles bueno, cuando había 3 o 4 personas, 5 personas, era algo bueno, ¿verdad? Para nosotros. Ya si veías 10 en el domingo, pues híjole, qué bonito, ¿verdad? Y siempre de repente se venía gente y el pastor abría el miércoles y decía, y pues ahí se ponían la gente pues mis problemas son más grandes que los tuyos y mis problemas son más grandes que los de nosotros. Y si nos ponemos en ese plan aquí, pues Pablo gana. Pablo gana. Y si nos ponemos en ese plan, Cristo que vivió en esta tierra y estuvo aquí 33 años, Cristo gana en aflicción y tribulación. Entonces Pablo no está tratando de hacer esta carta para que nosotros nos comparemos y veamos qué problemas y quién tiene más grandes problemas que otros problemas. Ese no es el contexto de esta carta. ¿Para qué la escribió? Es lo que quiero enseñarles y que tengamos nuestra posición y nuestro corazón pensando en estas preguntas que vamos a pedir ahorita o que vamos a contestar y que Pablo nos contesta. Dios no necesita él decirnos nada de su plan. Dios no necesita enseñarnos su corazón, pero aún en las Escrituras vemos el corazón de Dios. Vemos la mente de Cristo. Cuando dice ten la mente de Cristo, no quiere decir porque sus pensamientos no son los de nosotros. Nosotros no somos Dios. Pero cuando dice ten la mente de Cristo, lo que está hablando es de que tenemos aquí la mente de Dios en estos 66 libros. Eso quiere decir que hay que agarrar lo que Dios tiene para nosotros para poder ver el corazón de Dios, el carácter de Dios. Amén. Entonces Pablo está sacando estos textos porque hay gran aflicción, hay grandes problemas en la vida. Unos pueden tener más fuerza que otros.
A unos por el mismo problema, unos se quiebran por ese problema y otros sostienen ese mismo problemita. Unos pueden más que otros, pero al fin todos tenemos un punto de quiebre. Todos tenemos un punto de aflicción y tribulación que nos quiebra, ¿verdad? Unos somos más cabezas duras que otros, ¿verdad? Nos gusta la mala vida, como se dice. Pero todos en la vida tenemos eso en común. Y eso es lo que Pablo quiere hacer aquí, y eso es lo que está haciendo. Esto nos enseña algo muy profundo en la persona de Pablo, en el ministerio de Pablo personal, en la vida de Pablo personal como apóstol. Y es algo maravilloso, es algo que nos trae ánimo, que nos mueve, es algo que nos trae consolación. ¿Por qué? Porque está hablando de la vida práctica, hermanos. Y todos podemos entender que tenemos algo en común, la vida. Vivimos, unos tienen más tiempo que nosotros, pero hemos vivido y hemos experimentado aflicción, hemos experimentado problemas, tribulaciones, enfermedades, corazones quebrados quizás. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos trae, y nos trae un ánimo, nos trae un consuelo en la escritura en la que nos ha puesto aquí en la vida práctica. Podemos ver el corazón de Pablo profundo, que era un siervo de Dios, y nos revela aquí en esta sección la vida de Pablo personal. Es como una autobibliología. Eso, como dice el chavo, ¿quién era? No sé. Eso. Es parte de su vida. Y Pablo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí cuando hable Pablo de apóstol de Cristo Jesús, ¿por la qué? Voluntad de Dios. Eso es bien importante. Es por la voluntad de Dios. El ministerio de Pablo, la gente comenzaba a hablar de él y comenzaba a dudar de él. Pablo comienza esta carta apostólica con la autoridad que tiene. Dice él, mira, esta es mi autoridad. Yo ni quise ser apóstol, sino soy apóstol por la voluntad de Dios. No fue porque yo lo escogí, sino porque Dios me escogió para hacer este trabajo. Por eso da esa entrada en la carta, ahí comienza a matar dudas y dice, mira, tú puedes ir a los jueces o puedes ir a otros niveles, pero el más alto es Dios, y de una vez te voy a decir, si tienes un problema con que yo soy apóstol, ve con Dios. Se acabó. Yo vengo por la voluntad de Dios, no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y quería quitar esos críticos que tenía él y decía, mira, si quieres apelar, ve apela con Dios. Ve apela con Dios, no vengas conmigo. Eso es lo que les dice el apóstol Pablo. Dice, mira, la autoridad que yo traigo es la voluntad de Dios. Pablo también hace otra cosa muy asombrosa, se me hace. Si nosotros vemos la carta de Primera de Corintios, nos hace hasta los oídos rechinar cuando vemos las fallas y las faltas y el pecado en el que estaba esta gente, los problemas que estaban teniendo. Imagínense en todos los problemas que estaban teniendo. Muchos pensaran 2 veces antes de llamarles cristianos o santos a estos. Pero Pablo hace algo también muy, muy asombroso. Pablo les dice y los introduce como santos. Y santo es realmente ser apartado por aquellos que tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo, que han puesto su fe con Cristo. Y es algo asombroso considerando todos los problemas y cómo se estaban comportando, que aún así Pablo les llamaba santos, cristianos. Aunque Pablo estaba experimentando también algo que vemos, aflicción. ¿Qué es lo primero que hace? Gracia y paz, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace? Después de que da su introducción. Bendito sea que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En aflicción, hermanos, en problemas tremendas, en enfermedad, Pablo da gratitud y adora a Dios.
Oh, qué bonito si podríamos llegar a ese punto, hermanos. Lo primero que pasa cuando llega un problema o una aflicción o una enfermedad o algo, lo primero que hacemos es que tratamos nosotros de solucionar todo. Tratamos nosotros de lo primero que pasa cuando pasa algo no es pararte allí y decir, Señor, dame sabiduría, Señor, ayúdame con esto, guíame con esto. No, lo primero que hacemos es tratamos de figurar cómo resolver todo. Luego nos ponemos desilusionados. No pensamos, Señor, ¿para qué? ¿Por qué haces esto, Señor? Enséñame. Pero de volada tratamos de reaccionar nosotros. Y por eso en veces reaccionamos a las cosas como gallinas sin cabeza. Y la cosa es que el mundo, esa es la manera en la que actúa. El mundo actúa como gallina sin cabeza cuando llegan problemas, aflicciones y cosas. El cristiano es separado del mundo cuando nos ven ser consolados por el Dios de toda consolación. Y comienzan a ver, oye, ¿y esa persona? Pero aquí Pablo lo primero que hace es, bendito sea Dios. Imagínate, te dicen, hijo, le acabo de tener, Dios no lo quiera que esta copa pase, pero imagínate. Es difícil, hermanos. Es difícil, pero el mundo, ¿qué dice cuando te ve y estoy diagnosticado con cáncer y no tengo mucho que vivir? Y que lo primero que venga es, bendito sea Dios. Falleció un hijo, falleció un ser querido. Y cuando te das cuenta de las noticias, lo primero que reflexionas es, bendito sea Dios. Es difícil. Es difícil. Pero cuando entiendes quién es Dios, cuando entiendes la consolación de Dios, actuamos muy diferente que este mundo. Porque tener a Dios es algo supernatural, porque verdaderamente experimentar a Dios en nuestras vidas es algo que cambia tu perspectiva de cómo vives y cómo ves las cosas. Y esa es en la madurez que Pablo nos anima a estar en aflicción. Dice, mira, yo sé que ustedes saben los problemas que tuvimos en Asia. Nos persiguieron. La gente nos corrió, me sacaron de la cultura y de la religión y de la hermandad de los judíos. No sabemos exactamente qué es lo que fue, pero también fue aflictado con una enfermedad que era grave, que lo estaba molestando esta enfermedad. No sabemos qué era la enfermedad, pero nunca se le quitó hasta el día que se murió y fue algo terrible en su vida. Dice, ya saben ustedes aquellas cosas que nos pasaron en Asia. Fuimos, dice la palabra de Dios, que fueron ¿qué? Afliccionados, sufrieron, ¿verdad? Porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Hermanos, nosotros hemos vivido en esta vida. Y aquí el punto es no si Pablo sufrió más o vamos a ver qué es lo que sufrió, qué es lo que el punto aquí no importa. Lo que importa es qué nos está diciendo Pablo a nosotros. Que nosotros que hemos vivido entendemos que la vida no es fresas con crema, hermanos, siempre. La vida no es solecitos. La vida no es siempre con el sol brillando y las palomas y las maripositas y caminando en las flores. Todos entendemos esto. Y Pablo dice, no sé si ustedes han experimentado esto, pero muchos de nosotros hemos llegado a un punto donde no tenemos las fuerzas de soportar esta situación. Nunca has llegado ahí a ese punto donde no puedo. Levanto las manos, ya. Me rindo. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Estaba diciendo Pablo, de hecho, dentro de nosotros mismos ya tenemos la sentencia de muerte. Pablo está diciendo, mira, hasta preferimos la muerte.
Nunca has llegado a ese punto en el, ya llévame, Señor. Ya llévame, no porque los viles o no, o sea, los problemas están aflicciones, hermanos. Siempre vas a tener viles y taxas y todo eso y no puedes ahí salir de volar. No, pues mejor llévame porque ya llegó el mes. No, hermanos, aflicciones, problemas, tribulaciones, enfermedades. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La juventud de ahora porque no les dan lo que quieren y el dinero que quieren y los trabajos que quieren y quieren todo y no tienen la vida que quieren, ya se quieren morir. Ya quieren que venga Cristo. No, hermanos, no hablo de eso. De las broncas de la vida, hermanos, verdaderas. A fin que, ¿para qué? Fueron cargados más allá de sus propias fuerzas, mucho más que lo que ellos podían aguantar. Fueron apachurrados, hermanos. Llegaron en desesperación, tanto que ya no deseaban ni la vida. Ya no querían vivir. Ellos sintieron que la sentencia de muerte estaba adentro de ellos. Este es un hombre, hermanos, que cuando pasaba su sombra, sanaba gente. Este es el Pablo que caminaba y pasaba su sombra y gente era sanados. Este es el hombre que estaba predicando todo el día. Se aventaba sermones de 6 horas. Gracias a Dios que estaban ahí en la predica. Y estaba ya uno arriba de la ventana y se quedó dormido. ¿Y qué pasó? Cayó para abajo, hermanos. ¿Y qué hizo Pablo? Pausa, ahorita vengo. Canten un himno. Pum, fue y lo levantó de los muertos. Vamos a ir a un rancho así o si vamos a un lugar donde tenga que sentarse en una ventana alta y se quedan dormidos y se caen, yo no voy a poder hacer lo mismo que Pablo. O no se queden dormidos. Pero ese es el Pablo. Ese es el mismo Pablo que tenía todo poder para sanar a la gente. Este es el mismo Pablo que tenía todos los dones de Dios. Este no nomás tenía un don, tenía todos los dones de Dios. Este es Pablo que lo mordió una serpiente cuando salió. Oye, imagínate los indígenas que estaban viendo a estos hombres en el barco y les fue mala suerte. Pum, ellos veían como mala suerte, el barco se deshizo, quedaron ahí en el agua, todo les estaba yendo mal. La gente indígena dijo, no, estos son malos porque les está yendo así de mal, porque no, ya, y sales de esa broncota que casi se mueren ahí y nomás tocas piso y se te muerde una serpiente venenosísima. ¿Qué dijeron los indígenas? No, hombre. Este de seguro hizo algo malo porque mira cómo lo sigue la muerte y la mala suerte. Pero ¿qué pasó con esa serpiente? Hizo un Chuck Norris, no se murió la serpiente en lugar de cuando picó a... No le pasó nada a Pablo. Ese es el mismo hombre. ¿Por qué Pablo nos está diciendo esto de su vida? Porque aquí esto sí es deprimido para mí. Esto aquí es deprimido. Si esto le está pasando a Pablo, pues ¿qué esperanza tenemos nosotros? Este es el mismo Pablo que escribió algo bien importante, hermanos. Más o menos Romanos fue escrito en el 57, 56, más o menos al mismo tiempo que estas cartas de Corintios salieron. Si vamos a Romanos capítulo 8, vemos ahí en el versículo 28, algo que escribió Pablo. Ese es uno de los textos que ha sido muy representado incorrectamente. Nos encanta decir este texto, pero el contexto es mucho más de lo que pensamos. Es algo bien importante, por muchas razones, y no quiero meterme en el texto porque muchas razones. Este no es para gente que es incrédula, este es para aquellos que aman a Dios. ¿Okay? Si eres un cristiano y no estás amando a Dios, ama a Dios, porque esto es para los que aman a Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas cosas que cooperan para bien. Es Pablo que escribió esto.
Es algo muy complejo, es una sentencia muy compleja, muy compleja. Todas cosas trabajan para el bien, para aquellos que aman a Dios, se puede decir. Pero cuando decimos todas cosas, ahí es donde viene el problema. La vida no es todas cosas son buenas. Cuando dice todas cosas, incluye las cosas oscuras en tu vida, como las cosas brillantes en tu vida. Cuando dices todas cosas, quiere decir las lágrimas de tristeza, igual que las sonrisas de tristeza. Cuando dices todas cosas, estás hablando de no nomás salud, pero la enfermedad de la vida que te trae. Quiere decir la desilusión. Quiere decir todas cosas cuando fallamos. No nomás cuando hay victoria o hacemos cosas y cumplimos cosas. Todas cosas trabajan para el bien, es todas cosas. No nomás lo bonito. El apóstol Pablo aquí escribe estas cosas, estas tribulaciones, estas aflicciones, estos problemas, estas tristezas, estas enfermedades que pueden llegar a nosotros o llegan a nosotros. Cuando hemos tenido el taller de instrucción inductiva, ¿verdad? Estudio inductivo de cómo profundo meterte en la palabra de Dios, este es lo que estoy usando. Hay que preguntar la pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Pablo nos está diciendo esto? ¿Para qué nos está diciendo esto? ¿Qué es el propósito de Pablo cuando está haciendo esto, cuando estamos leyendo este texto? Pablo nos está dando respuestas si miras a la palabra. Dios no nos tiene que dar respuestas. Y las respuestas las tenemos en la Biblia. A lo mejor no te va a gustar por qué pasamos estas cosas. A lo mejor queremos ir a lugares donde nos digan que todo va a salir bien. Y sí, hermanos, va a salir bien, pero de aquel lado de esta tierra. Todo va a salir bien de aquel lado del cielo. Pero mientras que estamos en esta vida, hermanos, es un mundo caído y nosotros todavía no somos perfectos. Está la carne, está el pecado, está el mundo, está Satanás. ¿Para qué, Pablo? Y Pablo nos va a contestar. Y vamos a ver una palabra muy importante aquí. La palabra es, ¿se acuerdan los que hicieron el estudio? ¿Para qué? O para. Cuando vemos esa palabra, para, ¿verdad? Vemos esa palabra, para. Vemos aquí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para. Eso es lo que hago, circulo eso. Eso me está diciendo, ¿verdad? Ese es un término que hemos hecho este taller que les ha ayudado. Esta palabra para, vamos a ver 4 cosas cuando vemos esta palabra para. Nos introduce algo, un conjuicio, una conjunción. Y esta palabra es un término de propósito, un resultado. Siempre que ves esta palabra en la Biblia, la circulas y te va a dar un resultado. Siempre, ¿verdad? Para. Esta mañana vamos a ver el propósito, por qué en estas 4 conjunciones. Estas 4 paras nos va a guiar esta mañana. Y quiero que veamos esto. ¿Por qué Pablo escribió así? ¿Qué lo movió a escribirlo así? Y a mí se me hace que esta es una de las más hermosas y maravillosas textos que tenemos, porque nos enseña la vida práctica, hermanos. Algo que nosotros todos podemos entender. La primera cosa que vemos es, somos afliccionados. Tenemos aflicción. ¿Para qué viene esta aflicción? Bueno, Pablo nos va a decir. ¿Para qué viene esta tribulación? ¿Para qué? Bueno, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Todos juntos. Para que también, ¿qué? Nosotros podamos, ¿qué? Consolar. No se trata de mí. Esto pasa para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier ¿qué? Aflicción.
¿Por qué? Porque les estás dando la misma consolación con que nosotros mismos somos ¿qué? Consolados por ¿quién? El Dios de ¿qué? Consolación. Podemos caer en enfermedades, podemos caer en una presión que es mucho más fuerte que lo que nosotros podemos aguantar. Nadie puede hablar una palabra de ánimo como una persona que ha pasado de solución, de estrés. Una palabra que ha sufrido, entiende mejor que nadie. Para que nosotros podamos ser consoladores, hermanos. Pablo dice, por eso hay tribulaciones, por eso hay enfermedades que nos caen a nosotros. Hermanos, no todos podemos ser predicadores. No todos podemos ser maestros para enseñar. No todos podemos ser evangélicos o evangelistas. Pero todos podemos testificar que la gracia de Dios es suficiente, hermanos. Todos podemos hacer eso. Esa es una de las marcas que nos hace diferentes en el mundo. Cuando la gente te ve, ¿qué ve, hermanos? ¿Una gallina sin cabeza? No, pues, ¿para qué me fuera la cristianidad si pues estamos igual que en el mundo? Mira cómo estás. ¿Qué ven cuando ves tu vida? ¿Qué ven cuando te eres afliccionado o vienen problemas en tu vida? ¿Cómo reaccionas? El mundo tiene que ver algo diferente en ti, que te ve y dice, mira, esa persona no trae nada, yo soy más que ellos. Pero ¿por qué reaccionan así? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Eso es lo que nosotros tenemos que dar testimonio. No tengo nada más que la gracia de Dios que es suficiente. Es todo. Entiendo la gracia de Dios y eso es suficiente. Si la gracia de Dios no es suficiente para ti, nada va a ser suficiente. Nada va a ser suficiente en tu vida. Te puedes curar enfermedades, puedes quitarte los problemas, puedes cambiar de cuerpo, puedes hallar una solución para tu enfermedad, para tu matrimonio, para tu vida, para tu trabajo, pero nada te llena como la gracia de Dios. Y es suficiente. Es suficiente, hermanos. Eso es que el mundo nos pueda ver en una manera diferente, hermanos. Que podamos ver a Pablo y no decir, qué broncotas, no, sino podamos ver a Pablo y sabe lo que es aflicción. Y arriba de todo, hermanos, tenemos a un Cristo que sabe lo que es aflicción, que sabe lo que es sufrir, que nos contesta, que nos oye, hermanos. Esa es una de las cosas que nos hace diferente, es madurar. Y que esto sea nuestro testimonio siempre para el mundo, hermanos. No es aguantarte a ver que, no, yo aguanto. Hay mucha gente que tiene una voluntad de fierro. Pero esa se acaba, hermanos. No estoy hablando de una persona que dice, mira todo lo que yo he aguantado en mí mismo. Ay, Dios. No. Mira todo lo que he experimentado en la gracia de Dios. En esta vida de sufrimiento y de problemas. Eso es diferente. No me pude sostener yo, porque yo soy débil. Pero Él que es fuerte, Él que sostiene y ama, me ama. Él que me da gracia y misericordia, Él es el que me ha sostenido. Esa es la diferencia. No me oigo como un hombre que, no, pues que yo soy fuerte, mira, yo soy fuerte. Mira, trabajo, problemas, enfermedades. No, yo le gané al cáncer, yo le gané al esto, yo le gané al otro. No, hermanos. Estamos hablando de algo diferente. Algo que el mundo no sabe, pero que Dios nos ha puesto como luz para apuntar al gran Consolador. Podamos decir, como el salmista, en toda aflicción, aprueba y ve que Dios es bueno, hermano. Bienaventurados, bendecidos son los que toman que refugio en Él. Aquellos que toman refugio en Cristo, esos son los que son bendecidos, hermanos. No refugio en nuestras fuerzas, no refugio en nuestras
en nuestros recursos, sino en Él. Hemos hallado fuerzas en el Señor. Todos hemos experimentado quizás un tipo de problema de salud. Todos podemos ver, yo sé que aquí hay muchos, incluyéndome a mí mismo, que sufrimos de una cosa a otra cosa, y de repente hallamos un doctor que nos ayude allá en San Antonio, ayudamos un quiropráctico o hallamos una solución que todavía estoy buscando que me pueda tomar y me enflaque bien padre sin hacer ejercicio y pueda comer todo lo que quiera comer todavía no la hallo, hermanos, seguimos orando. Que pueda comer todo lo que quiera, no haga ejercicio y no se olviden, no quiere decir que no me pueden venir a dar esa noticia. Todos hemos experimentado cuando íbamos con el doctor y fíjate que tomé esto y me ayudó mucho y mis exámenes salieron bien padres. ¿Y qué hacemos? Córrele con doctor fulano, córrele a comprar esto o tomarte esto o hacer esto. ¿Cristo ha sido tu consolador? Puedes decirle a la gente, corre a Él que consola. Así como le hacemos a los demás, hermanos, estamos corriendo al Consolador. Hemos experimentado consuelo, hermanos. Hay veces que la gente, yo nomás doy lo que la Biblia dice. Yo no estoy aquí para decirte, corre tu familia así, vive así, haz con esto. No somos una secta, hermanos. Yo todo lo que te digo es, voy a apuntar a las Escrituras. Yo no soy una persona que te va a decir, mira, si no estás haciendo esto, no, o sea, porque así no es la cosa. Tenemos un guía, ¿verdad? Protege a tus hijos de estas cosas. Te puedo decir cómo yo le hago, pero no es así que quizás va a caber en tu familia, pero sabes que tienes que proteger a tu familia. Ese es el punto. Y en veces ya saben que los que vienen y me piden consejo, ya saben a qué vienen. Ya todos saben a qué vienen. Si no vinieron a pedirme consejo, ya sé que no querían oír lo que la Biblia dice, quieren oír lo que ustedes quieren oír. O en veces, no, sí, ahí hice la decisión. Pero ya saben qué pasa cuando vienen conmigo. Y en veces puede ser muy radical y en veces se asustan y wow, qué misericordioso, ¿verdad? Depende de la situación. Y en veces pueden ver cómo yo trato a mis hijas, especialmente las mayores, o pueden ver cómo trato a situaciones y pueden decir, ay, pero es que en veces, hermanos, cuando les damos todo a nuestros hijos, cuando no tienen problemas y aflicciones, cuando todo es fácil para ellos, nace algo y es ingratitud. La gratitud siempre nace cuando experimentamos cosas y hemos sido tocados por el Dios de consolación. Y en veces tengo que ayudar aquí y no ayudar allá. Tengo que discernir. Aquí no te vas a quedar sin comer, no te vas a quedar sin dónde vivir, pero esto y esto no. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca vamos a conocer lo que son los problemas de la vida, y cuando los hijos se vayan a la vida van a creer que todo eran un globito y mami y papi y todos y nadie nos decía nada, me dieron todo, no trabajamos nada. Y va a ser una disolución grande en el mundo cuando vean cómo el mundo es, hermanos. Y más que nada el ejemplo que les estamos dando en la vida cristiana. Que no llegó el hijo pródigo a su fin. Que no fue eso lo que lo trajo a reconocer que era un pecador delante de Dios. Y que pecó a su padre, que no fue eso. ¿Qué le dio su padre? ¿Qué dijo? Oye, yo quiero mi herencia ahorita en vida. Yo quiero toda mi herencia en vida. Espérate, mijo. No, así no, yo la quiero toda ahorita. ¿Y qué hizo, hermanos? Aquí está, agárrala. Se agarró y se fue a tierra extraña, con los paganos, haciendo inmoralidades. Se descompuso al tal de que llegó y nadie le quería dar nada ya, con los marranos ahí,
comiendo la comida, hueliendo a puro pecado. Y ahí en ese momento que llegó al fin, vio hacia arriba. Ese es el problema, hermano, los hijos ya no ven hacia arriba. Nosotros tampoco en veces vemos hacia arriba, porque no estamos prostrando en humildad, orando y viendo hacia Dios para nuestros problemas, para nuestras aflicciones. Y él vio hacia arriba. Y primero lo que hizo es, no, pequé contra ti, papá, que me perdone Dios, mi papá. No, ¿qué dijo? La solución no es tu reconciliación con tu papá. Tu solución es reconciliación con el Dios Todopoderoso. Y vio hacia arriba y dice, contra ti, Dios, he pecado. Primero. Y luego, contra mi padre, en la casa de mi padre es bueno, me ama, quiso darme lo mejor, ya lo entiendo. Yo pensaba que era un hombre duro, que no me quería dar toro, pero lo entiendo. Los siervos de mi padre comen bien. Iré con mi padre y le pediré perdón. Y que me haga un siervo ahí en el ladito. Pero ¿qué hizo el padre? La Biblia dice que él ya estaba esperándolo todos los días. Tenía fe que su hijo iba a regresar. Dice la Biblia que antes de que el hijo lo viera, el padre ya lo miraba. Con los brazos abiertos. Y no vino y lo hizo y lo humilló y lo puso en el lado, sino se quitó su anillo, se lo puso en su mano y sacó y festejaron. En veces es difícil hacer lo que dice esto. ¿Por qué es difícil? Cuando no tenemos fe en algo y confianza en algo, es difícil hacerlo. Pero cuando tenemos toda confianza y cuando tenemos toda fe en el Dios vivo y poderoso, hermanos, es fácil hacerlo, aunque el mundo no lo vea así. Tenemos que hacerlo. Porque los hijos y las cosas que tenemos en este mundo son prestados, hermanos. Un día vamos a tener que dar cuenta por todo lo que tenemos, hermanos. Por todo lo que hicimos y por todo lo que no hicimos. Amén. Apuntamos al Consolador. ¿Hemos sentido ese consuelo? Muchos no, porque siempre nos salemos con la de nosotros. Siempre hallamos una manera de salirnos. Siempre buscamos la más fácil. Siempre buscamos el camino corto. Siempre corremos, en lugar de hacia la tribulación, corremos a escondernos. Y los hijos nunca llegan a un punto donde están quebrados y salen al mundo y no conocen el consuelo del Dios Todopoderoso. John Wilkes dice esto: Dios no nos consuela para hacernos sentir cómodos, sino para hacernos consoladores. La segunda que vemos aquí está en el versículo 7b. El versículo 7 o la última parte, o puede ser la primera parte en español. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmentada, es establecida sabiendo que como son coparticipantes de los sufrimientos, así también lo son de las consolaciones. Entonces, nosotros somos gente que comparte en sufrimiento para también compartir en el consuelo. Cuando llegan las tribulaciones hacia nosotros, sabemos y vamos a conocer la consolación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nunca conocemos, si conocemos a Dios, si tenemos una relación con Dios en los tiempos buenos, si tenemos una relación con Dios nomás en los puros tiempos de prosperidad, si siempre estamos prosperando, si siempre son tiempos buenos, si conocemos a Dios siempre en nuestras fuerzas, cuando estamos fuertes, cuando estamos alquilando cosas en la vida, estamos agarrando cosas buenas en la vida, voy a dudar si has conocido al Dios verdadero. Si nunca has sufrido, dudo que hayas conocido a Dios verdaderamente. Eso es lo que hizo Job. Señor, al fin de su vida, de todo lo que le pasó a Job, ¿qué dijo?
¿sabes qué? Estuve equivocado. Yo pensé que lo conocía a Dios. Dice, lo sabía de Él, conocía de su nombre, conocía de sus cosas, pero ahora que me pasó todo esto y que llegué a este punto, llega un punto que ahora sí lo conozco verdaderamente a Dios. La vida no es fresa con cremas, hermanos. No todo es días de sol bonito, temperaturas a los 62 grados. En la vida vienen problemas, oscuridad, depresiones, hermanos. Una depresión que llega a un punto donde yo, el hermano Steve, de la librería, más antes cuando comenzamos en nuestro ministerio, los primeros 3 años se fue instrumental, los dos agarrándonos. Es difícil este ministerio. Y le decía, ¿cómo te sientes ahora? Le decía yo, me siento así como cuando estoy en el vientre de la mamá, así, con el dedito en la boca, así en una esquina oscura, ¿no? Y se ría, y ese era nuestro dicho. ¿Cómo estás ahora? ¿Te quieres enrollar ahí chupándote el dedo? No, ahora es mejor. O no, ¿sabes qué? Ahora sí me textea, vámonos. Nos llevamos al rancho y yo y él y compartíamos y orábamos por uno al otro, nos animábamos. Gracias a Dios que tengo hombres que puedo ser acontable. Pero hemos sentido eso, hermanos. La vida es eso, hermanos. La vida es eso. Verdaderamente no conocemos a Dios, a nuestro Salvador, porque sabemos que esas tribulaciones, sabemos que esos tiempos difíciles, hay un Dios que simpatiza con nosotros, que es Cristo Jesús. Vemos ese corazón que simpatiza con nosotros para que somos consolados por el Señor. Él sufrió, Cristo entiende, Él sufrió lo más extremo, lo más horrible que nadie más en este mundo ha sufrido, hermanos. Y lo hizo para el beneficio de nosotros y para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros somos más como nuestro Señor Jesucristo cuando sufrimos en este mundo. Porque vino Cristo ¿a qué? A sufrir, hermanos. Eso es lo que vino a hacer en esta tierra. Y nosotros vamos a estar aquí. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a haber tiempos de sufrimiento, hermano. No quiero ser negativo, no quiero que le llegue la nube negra y les esté lloviendo ahorita con este sermón. Hermanos, hay tiempos buenos, hay tiempos hermosos, pero los puedes gozar más cuando has pasado sufrimiento porque tienes gratitud en tu corazón. Y cuando vienen esos tiempos de descanso, de verdad descansas. ¿Qué pasa cuando viene ese tiempo? Haces lo que tú quieres. ¿Qué pasa? Tengo un día libre. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ver películas, voy a hacer esto, voy a hacer lo que yo quiera. O sea, ¿cuándo dices, sabes qué, Señor? Déjame, avanzo en mi estudiar, que nadie me interrumpa, Señor. Quiero conocerte más, quiero ir con el vecino, ayudarle a cortar el zacate que está hasta acá y el tuyo tiene la línea así bien padre y a veces cortan el zacate y tú todavía no estás listo y luego te hacen a ti ver mal. ¿verdad? Porque pues la de él, y en lugar de ahí cortarle ese pedazo, ¿qué hacemos? Ir a tocar a la puerta, vecino, déjate ayuda, hablar con él, compartirse. ¿Qué haces con tu tiempo libre cuando nadie te está interrumpiendo? ¿Cómo sirves? No, yo lo quiero para mí. Una margarita virgen, una piñita colada virgen. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuándo fue la última vez de que sabes que me voy a tomar unas vacaciones? Y quiero que sepa que hay gente así en esta congregación, no creas que no. Pero ¿cuánto fue la última? Voy a tomar unas vacaciones para hacer un VBS, para ir a hacer un ministerio, para ayudar, porque cuando hemos pasado cosas difíciles y tenemos gratitud, cuando las cosas están buenas, Señor, usa este día hermoso con el sol, no para mi gloria, pero para la tuya, Señor. Para ti. Para ti. Dios no necesita de nosotros, pero nos quiere, hermanos. Qué padre es que no me necesita, porque si me necesitaría, tenemos un problema muy grave, Dios, hermanos. Si Dios nos necesitaría a nosotros totalmente, tuviéramos un problema muy grave. Pero gracias a Dios que nos quiere y nos ama incondicionalmente, no por lo que somos o quién somos, sino
por su gracia y misericordia. Eso es bien padre. Porque si el mundo y la salvación dependiera de nosotros, que nosotros hiciéramos, nunca llegaríamos a ninguna parte. Nosotros hacemos y Dios se glorifica y trabaja todo para su propósito. El que trabaja es Dios, hermanos. Tú haces y en veces lo haces, te sale bien y en veces te sale mal, pero aunque te salga mal, Dios todavía está trabajándolo para su propósito. Qué hermoso esperanza es eso, hermanos. Qué hermoso. Viene esa oscuridad, viene el sufrimiento extremo, hermanos, pero Cristo lo sufrió. Pero en el otro lado del mundo, aquí venimos y somos más como Cristo cuando sufrimos. Podemos con Él simpatizar porque Él nos trae consuelo. Pero el otro lado del mundo, hermanos, hermanos, hay gloria para siempre, hay paz para siempre. Aquí estamos un ratito, hermano, nomás. Aguántate, un ratito nomás. Y no seas tan rápido para la vida, porque la vida pasa rápidamente. Rápidamente, hermanos. La primera cosa que vemos y debemos de hacer cuando llega un problema, cuando estamos en una oscuridad, cuando estamos en una bronca, es alabar al Señor. ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si alabamos al Señor que nos sostiene en todas circunstancias? ¿Qué pasaría si hiciéramos caso en cómo orar y tener poder en tu oración? Santiago nos dice, no agarras lo que quieres, no tienes poder en tu oración. ¿Por qué? Porque no sabes hacerlo. Lo estás haciendo equivocadamente, nomás para ti. Pablo nos dice cómo orar, siempre entrarle en lo gozo, en lo bueno, con gratitud y acción de gracias, en lo malo y en los tiempos difíciles, igual, con gratitud y acción de gracia. Ese es el secreto, hermanos. Dios no necesita, Él ya sabe lo que le vamos a pedir, pero Él es Dios, hermanos. Y ten cuidado cómo llegues al trono de Dios. Pueden venir mis hijas y papá, pueden venir, papá, ¿qué onda? ¿Qué tal? Oye, ¿no me puedes prestar una feria? Un dinerito ahí porque tengo que pagar unos biles acá. Ay, ¿y cómo le...? Bien. Pero ¿qué pasa? Y ahí estás, ¿no? Y, a ver, checa ahí en la troca, tengo unos cuantos pennies y dólares. Ahora júntalo, haga que lo junte, que vayan un jarro de puros. Pero ¿qué pasa cuando viene papá? Nomás quiere decirte que gracias. Gracias por proveer por mí todos estos años. Gracias que todavía sigues adelante. Gracias que Dios te ha usado y prohíbes. Y gracias, papá. ¿No me puedes prestar algo? ¿Cómo no, mijita? Aquí está la tarjeta, todo lo que... Aquí está la American Express, es más, ¿no? Órale. ¿Ve la diferencia, hermanos? Tenemos a un Dios y Pablo nos dice que todo lo que hagamos cuando hacemos oración, que venga en gratitud y acción de gracias, hermanos. Acción de gracia. ¿Qué pasaría si oramos de esa forma, hermanos? Cuando viene la tormenta fuerte, lo podemos alabar. Antes de nada, antes de ir a buscar cómo hacerle, antes de que andar como gallinas sin cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Andamos ahí, ¿qué voy a hacer? Pidiéndole a todos ya. No, hermanos. Sino tomar ese momento. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de mí? Algo radical, hermano. Que pase esta copa. Lo digo con mucha humildad y temor a Dios. Que nunca podamos pasar, a ustedes ninguno los deseo, ni a mí mismo les deseo, que pase esta copa. Pero que podamos decir, tienes cáncer y tienes muy poco para vivir. Y tú puedas responder, gracias, Señor. Gracias. Porque te conozco y confío en ti. No lo entiendo, pero gracias. ¿Qué dijera el mundo cuando ve esa acción? ¿Qué pasaría cuando un hijo o un familiar que amas mucho se muere? Y digas, gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta situación. No la entiendo, Señor, pero tú sí. Gracias que no estoy solo o sola. Gracias que yo sé que tú estarías ahí. Gracias, Señor. El mundo no reconoce eso, hermanos.
Pero esa es la vida del cristiano, es algo radical. El evangelio cambia y transforma a gente en una manera radical, hermanos. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que tenemos un gran consolador, hermanos. No importa qué tan fuerte esté la tormenta, cuando venimos en gratitud, en acción de gracia, afecta la manera y la actitud en la que tú la recibes cualquier problema que pase en tu vida. Trátalo a la otra. Y te cambia tu actitud, te cambia en la manera en la que respondes. Cristo nos da una invitación tan hermosa, hermanos. Tan hermosa, hermanos. Rápidamente, y ya se nos acaba el tiempo, ya voy a acabar. Vamos a Mateo, capítulo 11. Una invitación hermosa, hermanos, que es tan hermosa esta invitación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Si no hay aflicción, si no hay tribulación, no vas a poder conocer a Dios verdaderamente, hermanos. No estoy hablando de que vayas y te metas en tribulaciones, en aflicciones adrede, no, hermanos. Si la vida está de sol por un largo tiempo y nosotros no debemos de decir, gloria a Dios que le está yendo bien al hermano, gloria a Dios que Dios lo use para hacer algo bueno con eso en esos tiempos buenos. Pero mira, capítulo 11. Versículo 28. Mira lo que dice nuestro Señor Cristo. Una invitación, la gran invitación, hermanos. Vengan a mí todos los que estén, ¿qué? Todos los que estén, hermanos, felices. Todos los que estén sin problemas, todos los que estén sin sufrimiento, todos los que estén cante y cante en victoria, todos los que estén bien, Padre. No, hermanos. Mira lo que dice. Vengan todos los que estén cansados y cargados. No todos pueden ir ahí, hermanos. No todos pueden ir a esa hermosa gracia, esa hermosa invitación que Cristo ofrece. No todos, nomás los que estén ¿qué? Cansados y cargados. No todos pueden llegar ahí, porque yo los haré que descansar. ¿No has sentido el descanso de Dios? El descanso es de que acabas algo y, ay, Señor, ya dame ya se acaban los problemas, se acabó, ok, ahora voy a descansar. No se compara con el descanso que tienes en Dios. No hay como un descanso en Dios. Y hay dos cosas diferentes. No, hombre, es que pasamos unas cosas y ahorita ya finalmente estás descansado. Estás descansando, pero no estás descansando en Dios. Yo no estoy hablando que si estás descansando porque ya no tienes ese problema. Yo estoy hablando que si tienes descanso en Dios. Eso no significaría nada para alguien que nunca ha tenido cargas, hermanos. Nunca, que nadie ha estado en esa situación donde ya no tiene fuerzas en el mismo. No entienden eso. Dios nos promete descanso, hermanos. Dios nos promete descanso en un futuro. En Apocalipsis capítulo 21 tenemos la gran promesa que ya no habrá tristeza, que ya no habrá sufrimiento, que ya no habrá dolor, que ya no habrá lágrima, que ya no habrá muerte. Pero alguien que pueda tener y pueda decir aleluya, alguien que pueda decir amén para eso, tiene que pasar estas cosas. Si no, no lo van a entender. Si nunca has llorado, si nunca has sufrido, si nunca has tenido dolor, si nunca has tenido enfermedad, si nunca has entendido la vida. Todas estas cosas tienen sentido para nosotros. ¿Por qué? Aquí hay muchos de nosotros que hemos pasado por tribulaciones, por tristezas que pasan en esta vida. Nunca vas a verdaderamente conocer a Dios. Nunca verdaderamente vas a entender a Dios, al menos que llegamos a esta hora de ¿qué? De tribulación, de enfermedad, de desamparo. Brian Bell dice esto: los sufrimientos no son accidentes, sino citas divinas. Seguir a Cristo es seguirlo en el sufrimiento. Si no te dijeron eso cuando hiciste una oración, una invitación a Dios, vas a tener problemas con esto.
Pues quizás te dijeron, mira, ven, Dios te va a dar todo, te va a dar una felicidad, una paz, ya no vas a tener este problema, el otro problema, y le pegas a la vida. Por eso hay mucha gente que se ha ido de la iglesia, por eso los hijos salen de la iglesia, salen de la casa y se van al mundo, porque no fue lo que ellos escucharon, no llegó a los términos del contrato que ellos firmaron. Yo te vengo a decir que Cristo no está aquí para reparar toda tu vida, todas tus enfermedades. Él está aquí para reparar tu consolidación con el Dios verdadero y el Dios vivo. Y en eso hayas victoria en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus otros problemas que hay en la vida. Pero yo no vengo a prometerte nada más que Cristo Jesús murió para el perdón de pecado. Cristo Jesús murió por tu pecado más grande, es que has rechazado al Dios verdadero. Y que te arrepientas, que lo has rechazado, que no le has puesto el lugar que se merece como Dios y Rey de todo. Y luego puedes venir y realizar, Señor, he pecado contra ti y he pecado y perdóname, y ahora ya tengo perdón de pecado, y ahora si fallo ya no estoy en esclavitud del pecado. Ese es el evangelio verdadero, hermanos. Ven a Él ahorita. No, perdóname por esto que hice el otro. No, perdóname por no darte el lugar que tú mereces, Señor. Ese es el evangelio verdadero. Hermanos, vemos el 9 rápidamente, tercer. Y aquí, esto es cortísimo, hermanos. ¿Para qué nos dan estas tribulaciones? ¿Para qué lo tenemos ahora, estas tribulaciones? ¿Para qué tenemos estas pruebas? De hecho, dentro de nosotros mismos ya tenemos la sentencia de muerte a fin ¿de qué? ¿Para qué? Para no confiarnos en nosotros mismos, sino en el Dios que rescata a los muertos. No quiero que te confundas, no es cualquier Dios, sino es el Dios que resucita a los muertos y un día te resucitará a ti también. Estas vienen para que no confiamos en nosotros mismos. Como cristianos, hermanos, aprendemos a ser humildes sobre los problemas, sobre las pruebas, hermanos. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7, en el capítulo 12, si quieren no tienen que ir para allá, pero yo rápidamente se los leo. En el capítulo 12 de este mismo libro, versículo 7, mira lo que dice el apóstol Pablo. Y dad la extraordinaria grandeza de las revelaciones. 7, ¿verdad? Sí. Revelaciones para esta razón, para impedir que me exaltas en excelsiere, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me bofete para que no me enaltezca, se jacte en él mismo. Tu aguijón, ¿verdad? Aguijón no es tu esposa, tu esposo, ¿ok? Pero dice, mira, por eso Pablo nunca Dios le quitó esa enfermedad que tenía, porque conocía a Pablo. Dijo, ¿sabes qué? Se te puede hacer la cabeza así. Por eso te doy estas pruebas, porque tienes mucho orgullo y no corres a mí, siempre confías en lo que ves y no en lo que no ves, o por eso te caen estas broncas. Dios ya sabe exactamente qué es lo que te hace correr a Él. Pablo mismo, hermanos. Pablo mismo, un cristiano maduro puede tener orgullo y verse mucho más alto de lo que es. Acuérdense que Satanás, ¿qué fue su pecado? El orgullo. Y es bien fácil para un cristiano que siempre es exitoso, que siempre las cosas trabajan como él quiere. Es muy fácil para un cristiano exitoso, fuerte, siempre victorioso. Es muy fácil para que caiga en orgullo y se levante él para arriba. Puede llegar a un lugar donde mira a otros que están batallando en su pecado y se hace con autojusticia y se cree más santo y mejor que otros.
Pero de una manera, los problemas y la tristeza tienen una forma de llevarte a tus rodillas, la posición que necesitas estar. De una manera, la enfermedad, las fallas, la disolución, esos arjones a la carne, esas espinas de la carne, tienen una manera de humillarnos al frente de Cristo. Juan Calvino dijo esto: no somos llevados a una sumisión real hasta que hayamos sido abatidos por la mano aplastante de Dios. Nos trae para abajo y para abajo hasta que llegamos a la tierra de donde venimos. Aquí nos da una visión del Dios Todopoderoso que nunca conoceremos si no nos llegáramos a ese punto. Nunca lo conoceremos. Martín Lutero dijo esto: un cristiano que ha sido trabajado hace más bien que 100 que no han sido trabajados, porque en las pruebas crece la bendición, de modo que con sus consejos pueden enseñar, consolar y ayudar a muchos en asuntos físicos y espirituales. Hermanos, todavía a esta edad, a los 48 años, especialmente yo miro a mi hermano Cornelio, que él ha sufrido de su cintura, pero difícil. No es todo el tiempo, pero cuando le pasa, lo deja. Mi esposa le pasa lo mismo. Llega a un punto de que no puede ni sentarse. Y los veo y pues a mi esposa, pues todavía necesito hacer esto. Y podemos caer en eso. Y pues estos tan más jóvenes que yo, tan pollitos. No, yo a los 44 años, no. Pero en este fin de semana Dios me trajo ahí yo tratando de creerme todavía joven y fuerte, levantando barrotes, pues no tengo toda la ayuda. Mis hijas me ayudan, pero lo que pueden, ahí estoy haciendo un gallinero. Ya me dijo mi esposa, pues con ese pies cuadrados ya hubieras hecho una adición a la casa también, porque está grande el gallinero. Pero frío, agarro, ya entro de acá, entro de allá, llego, pum, pum, unos barrotes, y luego de repente sentí así la espalda, así, olas. Y dije, no, pero no podía moverme. Así está la cámara que tenemos allá atrás y estoy así, no podía. Y los perros brincando y jugando, y yo, hermano, se sintió horrible. Y me acordé de ellos. Dije, oye, pues mira a mi esposa, pobrecita, cuando le pasa eso, o sea, no tengo suficiente misericordia, no. Hermanos, yo estaba en la palabra de Dios por mucho tiempo, y quizás a lo mejor por eso no puedo pronunciar estas palabras para que me quede Dios humilde, no sé, porque en inglés estoy igual, no se preocupen. Le pido a Dios que siempre me deje predicar el evangelio. Ese es mi deseo. Tengo mucha experiencia en bienes y raíces, tengo certificados de instrucción en el estado de Texas de instruir clases, y sabes que cada vez llega y soy avergonzado, de repente una cosa que se me fue y todavía a los 48 años, ¿sabes qué hago ahora? Me río, dijo, ¿cómo? Humildad ahí, así, mira, se me atora un taco de pura humildad. Y así que suena más cuerdo, y luego de repente un tacote de humildad y nomás me meto a la troca así, me río así. Me amas, Señor. Me amas. Me quieres, Señor. Gracias, porque no hay nada bueno en mí. Lo único bueno que tengo es Cristo Jesús. No tengo nada bueno en mí, en esta carne, más que Él. Gracias por recordarme que esta carne no tiene nada que ofrecer. Gracias por recordarme que yo no soy nadie sin ti. Gracias por recordarme que mi identidad está en ti, Cristo. Son momentos donde digo, Señor, me ama, Señor. Que todavía tenga cuidado por mí y venga y me traiga a humildad. Lucio, traje, y esta historia la digo, pero se me fascina, hermanos, porque vine de hace 2 años cuando
en una conferencia de pastores y vi unos libritos así que dice cómo criar si tienes hijas, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y agarré unos y le traje a Lucio. Le dije, Lucio, mira, te traje pues, cómo crear a tus hijas en Dios, y traigo yo uno para leer. Pero por usted, pastor, ¿cómo? Si usted ya creó a dos. Y le dije, mijita, es muy diferente andar correteando con los 48 años que a los 28, a los 23, a los 24, que ahorita. Pero ¿sabes qué pasa? Es de que estas vidas, 3 niñas que estoy creando, son muy diferentes cada una. Y esta vena se me ha alterado más. Tengo 3 venas ahora, una aquí y la otra acá. Esa es Emma, Christine y Ellie. Pero me doy cuenta que me falta mucho. Me faltó mucho con las que ya crié. Y me falta mucho. Yo necesito de Dios. Lo necesito. Y me está enseñando en las que crié qué más ganas le tengo que echar a las que tengo bajo mi techo ahorita, hermanos. Le doy gracias a Dios, hermanos. Le doy gracias a Dios. Tenemos que aprender en confiar a Dios. Por eso no lo hacemos, hermanos, porque no tenemos confianza en Dios. Y Dios quiere crecer esa confianza. Muchas veces los hombres perdidos les pasan cosas trágicas y vienen, y el testimonio es de que si no me hubiera pasado esta cosa horrible, nunca hubiera conocido a Dios. Gloria a Dios. Dios trabaja todo para bien a aquellos que lo aman. Hay 3 beneficios que dice Paul Apple en las pruebas. Dice, Dios nos consola, y lo podemos conocer sobre las pruebas. La segunda cosa es de que la consolación de Dios nos equipa para el ministerio, para consolar a otros. Y tercera, dice que nos hace al hombre, los problemas hace que el hombre pausa en la vida, que siempre andamos apurados, hermanos. Te para, estás bien recio, cálmate. Y al fin, en el versículo 11 es algo hermoso, hermanos. Finalmente, en el versículo 11. Esto es algo muy importante. Dice así en el versículo 11, ustedes también cooperaron con nosotros con las oraciones para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos hermanos. ¿Para qué lo hace Dios? Porque estos problemas y tribulaciones no estamos solos, hermanos. Nosotros en nuestros hermanos podemos ver que Dios nos ha traído a una iglesia corporal para someternos, porque todos pasamos por situaciones y Dios la usa para la edificación de su pueblo, para unirnos. Y que al último hace que vayamos a oración, hermanos. Qué padre que cuando nos cae una broncota así grande, lo primero que hacemos, ya no aguanto a esta o a este, ya no aguanto en el trabajo, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto esta depresión, ya no aguanto estos niños, ya no aguanto estos problemas. Y que lo primero fuera que nos fuéramos de rodillas a orar. Pero no es así, corremos y salemos como gallina sin cabeza, o como una avestruz, esas que entierran su cabeza en la arena, hermanos. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si oraríamos en estos tiempos de problemas? Orar por el uno al otro cuando vemos a alguien pasar esos problemas, orar por ellos, hermanos, tener simpatía y acordarnos que Dios contesta oraciones y tenemos oportunidad de orar, hermanos. Todos tenemos algo, dice Pablo, para que muchos que oraron por nosotros tomen con nosotros que felicidad y gozo de que nosotros oramos por ese ministerio. Nosotros estábamos con Pablo para que le fuera bien y llegara aquí, para que estos ancianos llegaran aquí, para que la iglesia de Corintios se edificara, para que la iglesia de Macedonia tuvieran suficiente, para que todos pasarían, hermanos. Nos une la oración como iglesia corporal. Ese es el ministerio principal de la iglesia, de orar por el uno al otro, por interceder por el uno al otro, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos oído, hermanos? Una enfermedad
Y estamos ore y ore, no se le quita. Usted familiar, por favor, oren. Ya estamos orando. O un hijo que está perdido, descarriado, y estás orando. Y ayúdenme a orar, hermanos, y como iglesia oramos. O un ministerio, que el evangelio sea predicado y que veamos efectos de esto, cualquier cosa. Y luego llega la persona, sabes que esta persona vino a Cristo. Y sabes que tú tuviste parte en eso. Fuiste parte de eso. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos une, tú eres parte de eso. Hay gente que quizás no pueden hacer mucho con sus vidas y ya están ahí en todos sus sentidos, pero no pueden hacerlo por cualquier manera. O hay gente que tiene 80, 90 años y dices, pues ya la persona, pues ¿qué puede hacer? Quizás Dios te tiene aquí todavía para que puedas orar, porque eso siempre vas a poder hacer. La oración, hermanos. Esa es la parte que nosotros podemos compartir en Cristo. Tenemos acceso como cristiano cada uno de nosotros para interceder. No puedes dormir en la noche, no te metas al teléfono, no salgas para afuera, no comiences a meterte en la computadora, ponte a orar. ¿Ves cómo cambiará tu vida? ¿Ves? Y por eso Pablo dice, muchas gracias de parte de todos los que estuvieron orando contigo. Ellos sienten que ellos fueron parte de eso, regocijan. Mira lo que Dios hizo. Todos aquí, bueno, todos estamos orando por eso. Señor, mira lo que hizo. El mundo está viendo algo diferente. Gente que confía en Dios. Y que la oración es poderosa, hermanos. No importa lo que está pasando. No importa, hermanos. Que el Señor nos pueda llevar sobre todas estas lágrimas y que podamos ver más allá de las lágrimas, que podamos ver más allá de la oscuridad y de la tormenta, más allá hacia la cara de nuestro Señor Jesucristo, aquel que puede. Él es mucho más significante en nuestras vidas porque hay tribulación, aflicciones. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a ser consolados por el Dios de toda consolación. Vamos a ponernos de pie. Padre, venimos aquí al fin de esta carta que podemos ver. No tenemos que ver qué cosas pasó Pablo, sí sabemos que fue difícil y tenemos nuestros propios problemas ahorita, cada uno de nosotros. Pero no estamos solos, Señor. Tú has dado a tus hijos un lugar donde tú eres la cabeza y esa es la iglesia. Y como iglesia estamos juntos y debemos de cargar las cargas del uno al otro para la edificación de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por esta congregación, Señor. Gracias por la gente que has puesto aquí, Señor, que han sido también para mí un ánimo ver cómo ellos viven y que no es en vano el trabajo de tu palabra, que veo que sí Dios se manifiesta en cómo ellos responden a las situaciones de la vida. Que yo, Señor, puedo ver, Señor, tu mano en ellos y me enseñan a mí, Señor, y apuntan a ti. Gracias, Señor, porque yo soy nada más una persona que siembra y que riega, Señor, pero tú eres el que das crecimiento. Y esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que tu palabra sea como sea como un tornado en nuestros corazones, que nos estimules, que el Espíritu Santo, Señor, nos empuje, Señor, y nos lleve más a ti, Señor. Porque, Señor, te lo dejo a ti, el crecimiento. Te lo dejo a ti, Señor, el entendimiento. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, lo bueno que has sido y lo bueno que siempre serás, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.